Buenas noches, mi nombre es David Daniel Matos. El problema filosófico que planteo el título es un diálogo entre los derechos y los humanos. Y a manera de introducción lo que presento en este problema filosófico es el divorcio que hay entre los términos a la hora de la práctica o a la hora de eh, proponerlos dentro de nuestro contexto local o en Colombia. La idea no es pretender dejar de lado ninguna de las dos cosas, los derechos humanos, pero sí hacer un poco de énfasis en lo que significa y la vida que debe tener ambos términos a la hora de ejecutarlos dentro de nuestro contexto. Hay un problema que se presenta o que se plantea o el cual estoy planteando es por qué, y surgen muchas preguntas, y es por qué en Colombia hay tanta violación de los derechos humanos por las mismas personas o por personas que tienen cierto poder e inclusive aquellos que abusan de ese poder o que se encuentran al margen de la legalidad e inclusive dentro del seno familiar hay un abuso con respecto a el derecho del otro o de la otra persona. Sin embargo, lo que pretendo es hacer un acercamiento en ambas expresiones, tanto los derechos como el humano que pone en práctica esos derechos. Sin embargo, los hombres, desde que se inicia la recopilación de los derechos humanos y las diferentes organizaciones, lo que hacen es proteger la vida de cada individuo o de cada colectividad y que cada persona tenga acceso fácil, de una manera adecuada, de una manera puntual a los derechos que ya sea por naturaleza propia o sean jurídicamente dados, todo el mundo los pueda acceder a ellos. La problemática que planteo es por qué en Colombia o nuestra localidad existen tanta violación de derechos humanos y no tenemos en cuenta lo que realmente significan. La idea es hacer un acercamiento acerca de eso y mi argumentación la quiero basar en lo que plantea Art Polman en su tesis, en su escrito más bien, y es recopilar algunas ideas de él con respecto a la definición de ambos términos. Dice que el derecho, como lo dije anteriormente, es un otorgamiento jurídico que se le da al individuo, pero que también por naturaleza ese individuo tiene esos derechos. Y humano, que se considera como individuo, persona u hombre, tiene la capacidad de poder poner en práctica esos derechos que le son otorgados. La terminología en sí lo que quiere decir es que los derechos humanos no pueden perder esa visión desde el principio, desde que se comienzan a hacer o a dar a entender dentro de la humanidad y dentro del mundo. No podemos tener unos derechos humanos sin sentido humano, ni tampoco podemos tener a unos humanos sin sus derechos, unas personas sin sus derechos vitales que sirven para vivir en sociedad y que sirven para estar en medio de una comunidad. Sin embargo, no podemos pasar por alto la importancia del respeto y de la no violación de esos derechos humanos. El mismo hombre se ha encargado entonces de facilitar que esos derechos otorgados, ya sea jurídicamente o por naturaleza misma, por ser hombres tenemos derechos que son respetables, que son compartidos y que toda persona tiene acceso a ellos. La argumentación que presento es que es mejor entonces tener una clara visión de lo que son los términos y una vez tenido una clara visión de los términos poder hacer una práctica de los mismos sin pasar por alto lo importante que son los derechos humanos en nuestro medio y en nuestra localidad. Lo importante es que tengamos en cuenta que nosotros como personas no estamos en la capacidad ni estamos aptos para violar el derecho del otro, teniendo en cuenta que ese otro o que esa otra persona también es un ser que también posee los mismos derechos que yo como persona.
con este pequeño análisis sobre un pequeño diálogo entre los derechos y los humanos, es el planteamiento de mi problema filosófico, y de esta manera quiero hacer un pequeño aporte a todo lo que estamos viviendo en nuestra cotidianidad y lo que vivimos diariamente, lo que escuchamos en las noticias, lo que vemos en las noticias y aún lo que está surgiendo de las propias familias. Tengamos en cuenta que ni el derecho ni el humano deben estar divorciados, deben estar juntos, son inseparables, porque el uno depende del otro y por ende deben estar catalogados dentro de una misma formalidad y así poder llevar a cabo a feliz término, que sean respetados, que sean puestos en práctica y que no haya ninguna autoridad, ya sea el Estado, ya sea el Poder Legislativo o el Poder Judicial o el ciudadano común y corriente que abuse de ellos. Muchas gracias. Hasta luego.